Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. Así es, y nos encontramos en esta parte del estudio porque inmediatamente vamos a ver los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral con corte 21 horas con 50 minutos. Y a nivel nacional tenemos estos datos, vamos a ver en pantalla completa. Con el 95.91% de las actas escrutadas, Daniel Noboa estaría en primer lugar con el 44.16%. Luisa González, muy cerca, empate casi técnico, con el 43.95%. Seguido en tercer lugar con la sorpresa de los comicios 2025, Leonidas Issa, del movimiento indígena, con el 5.3%. Y le sigue Andrea González con el 2.69%. Con corte, 9 horas con 50 minutos. Estos son los resultados oficiales. Un grupo de delincuentes armados asaltaron de forma violenta a los pasajeros de un bus interparroquial al que cubría la ruta Quinche-Quito. Los antisociales se llevaron decenas de celulares, mochilas y dinero en efectivo. Así actuaron los delincuentes. Son tres: el de capucha, el de gorra y el sujeto que lleva el arma. Fueron asiento por asiento, llevándose computadoras, celulares, bolsos. Los usuarios no pusieron resistencia, se quedaron callados, sin posibilidad de pedir auxilio. La mujer del pasillo está aterrada. Y allí ocurre lo indignante: la tocaron. El antisocial la manoseó por entre su blusa para llevarse el celular. Retiraron todas las mochilas, a manos llenas. Después fueron donde el conductor, lo obligaron a parar, no sin antes amenazarlo de muerte. Se llevaron una decena de celulares, carteras, prendas de vestir, todo lo que los ciudadanos tenían consigo, pues iban rumbo a sus trabajos. A mi conductor también le han robado el celular, igual le ayudan también el celular y la caja del día anterior también le van. ¿Cuánto? Le van robado más o menos aproximadamente unos $200 les van robar. La novedad ocurrió en un bus interparroquial que cubría la ruta Quinche-Quito, pero en el trayecto se subieron los zampones, fingieron ser pasajeros. Lo que le indigna a Carlos es que trató de poner la denuncia. Acudió ante la policía, pero los desconocidos ya se fueron y los entes de justicia poco o nada hicieron. Venga otro día, porque ya se acabó la jornada, le explicaron. A una fiscalía que había al lado del hospital de Villa Mariana. De ahí nos mandaron nuevamente por acá, por Carcelén. Llegamos 5 minutos atrasados, las cuales nos dijeron es hasta las 4 se pone la denuncia y de aquí es hasta el lunes. A partir de lunes a viernes ellos dan la atención. De ahí nos mandaron nuevamente por la Amazonas y fue un dilema, cosa que prácticamente nosotros mejor dejamos ahí. Los delincuentes son conocidos, van de bus en bus, asaltando. El temor de los conductores es que los maten. No son cómplices, también son víctimas, sostienen. Las cámaras solo registran y ellos sin posibilidad de hacer más. Que es la misma banda que le asaltó al compañero que les digo hace 3 meses le asaltaron, de la misma cooperativa. Los tramos que unen Quito con las parroquias se han convertido en el trayecto preferido de estas bandas, que operan ante la ausencia de seguridad en las vías. Informó Marilyn Jaramillo. Uno de los líderes de una organización terrorista fue capturado en un operativo ejecutado en la isla Puná, en Guayaquil. En la intervención realizada por el bloque de seguridad hallaron armas de fuego y equipos balísticos similares a las de uso militar. Fue una operación ejecutada en horas de la madrugada de este lunes en la isla Puná.
La Armada del Ecuador junto a la Policía Nacional fueron en busca de un objetivo de alto valor, identificado como parte del grupo de líderes de una organización narcoterrorista, y lo encontraron en una camaronera. La operación fue ejecutada con lanchas rápidas para evitar la fuga. Y con la Fuerza Aérea se completó el despliegue de uniformados que un helicóptero trasladaron hasta Guayaquil alias el Negro Barrey, perteneciente a la organización delictiva Los Lobos. Sobre este ciudadano actualmente pesa una orden de captura por el delito de delincuencia organizada desde el 2018, lo que figura con el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, químicas y biológicas. Salimos de inmediato a primeras horas del día para cumplir con esta exfiltración y traslado de este objetivo de alto valor. Todo el transporte de este objetivo fue realizado con todas las medidas de seguridad. En su poder le encontraron armas de fuego que indicó que eran parte de la seguridad de la camaronera, pero hubo otros indicios que apuntaban a lo que estaban investigando. Entre esos estaba un casco y un chaleco de uso militar, municiones y otras armas de largo alcance. Se puede ver que la subametralladora es modificada, no es normal, y el silenciador, el supresor está hecho para la subametralladora. No es un armamento que se podría tener tanto como ni para guardia de seguridad ni como para deporte, porque es una arma automática exclusivo para uso militar para el combate. Es poco común ver un guardia de seguridad con un chaleco con placas de protección balística 3, similar a los equipos de protección que nosotros usamos. Tiene 38 años y ahora fue trasladado hasta un centro de privación de libertad por la boleta de captura que había en su contra. Después de ese operativo, la Policía Judicial seguirá realizando otras investigaciones contra organizaciones delictivas que operan y se refugian en el Golfo de Guayaquil. Posee varios antecedentes. Desde el 2005 tiene un antecedente por tenencia de armas de fuego no autorizadas. En el 2010 tiene otro proceso por investigación y descubrimiento de infracciones. Y la última, en el 2018, tiene una orden sobre él sobre la asociación ilícita. Informó Charlie Pisa. La policía rescató a una comerciante que tenía 3 días secuestrada en la cooperativa San Ignacio de Loyola, en Guayaquil. Sucedió esto durante varios allanamientos para localizar a los presuntos actores del asesinato de un uniformado. Los agentes decomisaron vehículos y armas. A Álvaro Andrés Intriago González lo mataron cuando vigilaba a una persona que cumple arresto domiciliario en la cooperativa Nuevo Guayaquil. Los encapuchados también le dispararon a su compañero. Sometidos y disparados con armas de fuego de calibre 9 milímetros. Uno de los compañeros, como les dije, falleció, el otro está estable en el hospital de la Policía Nacional. Tras la balacera, sustrajeron las armas de los gendarmes. El delito activó una secuela de allanamientos que derivaron en la incautación de 6 vehículos, un arma de fuego y este puñal. Los mismos se encuentran 5 reportados como robados. Un vehículo se encuentra retenido para investigaciones. Tiene sus economías criminales, no solo del secuestro, sino también de la extorsión a locales comerciales, a las viviendas. En la acometida policial hallaron a una mujer en la cooperativa San Ignacio de Loyola, comerciante de El Fortín, secuestrada hace 3 días. Esta persona ha sido entregada ya a sus familiares. Sabemos que estaban pidiendo cerca de $100,000 por su liberación. En los techos ni en los patios se encontraron a los implicados, aunque dicen que no están muy lejos de sus talones. ¿De qué GDO estamos hablando? Ellos se separaron de la organización delictiva Tiguerones Fénix. Tuvimos el enfrentamiento entre estas dos organizaciones delictivas y producto de ello prácticamente se dio las muertes violentas en este sector. Ahora sabemos que se encuentran unidas con otra GDO que prácticamente estaría liderada por alias Rayado en el sector de lo que es Los secuestros y las extorsiones siguen quitándole el sueño a la gente y la vida a los policías. Informó Jorge Escobar. Tras conocerse que la segunda vuelta electoral se definirá entre Daniel Noboa y Luisa González, varios expostulantes a la presidencia aceptaron los resultados y anticiparon a cuál de las dos opciones van a apoyar el próximo 13 de abril.
En la provincia del Oro, una bomba accionada en un edificio causó la destrucción parcial del mismo, la afectación de otras viviendas debido a la onda expansiva. El atentado no dejó víctimas mortales. Sucedió en la parroquia Puerto Bolívar, en el cantón Machala. Sucedió la madrugada de este lunes 10 de febrero en este edificio ubicado en el barrio Puerto Nuevo de la parroquia Puerto Bolívar en Machala. Una explosión causó destrozos en sus cimientos, puertas, ventanas y paredes, las cuales soportaron toda la carga. Oiga, si se escuchó muchísimo, si nosotros estamos rufos. Si allá, mire, para que hagan las casas se hayan abiertas, todas estas puertas están abiertas, sino que las cerramos, todas estas puertas. Esta, la de allá, hasta la cuarta casa de allá, las puertas se abrieron. Imagínate. La onda expansiva también afectó cerca de 5 viviendas a su alrededor. La fuerza del impacto hizo levantar techos o romper ventanas y puertas. Asimismo, varios vehículos que estaban cerca le fueron reventados los parabrisas. Se conoció que esta edificación está vacía desde hace algún tiempo que empezó la guerra entre los grupos armados organizados que se fraccionaron. Se presume que integrantes de una de las bandas delictivas lo habitaban, pero al final terminaron por alejarse del lugar. Según expertos, la carga puesta allí sería del explosivo C4, detonante de alto poder que ya habría sido utilizado en atentados anteriores en otros objetivos de organizaciones criminales que mantienen en zozobra a la población de esta parroquia ubicada en la provincia de El Oro. El comandante de policía de la subzona evitó dar declaraciones sobre este nuevo hecho violento. Informó Richard Ceballos. Varios asesinatos se registraron principalmente en la zona 8 durante la jornada electoral. Según registros policiales, hubo 18 ataques armados, pese a los operativos del bloque de seguridad. Durante el fin de semana, mientras el foco estaba en el proceso electoral, una serie de hechos violentos se registraron en Guayaquil y Durán, pese a la presencia de militares y policías. Al menos 16 personas murieron debido a ataques armados, mientras 6 más resultaron heridas y en su mayoría siguen hospitalizados. Uno de los casos más recientes se dio en las calles 14 y Domingo Sabio. Ahí 2 hombres fallecieron luego de que motorizados llegaran la noche del domingo y dispararan al menos 12 veces contra un grupo que estaba en esta esquina libando, pese a que la ley seca aún no terminaba. De forma simultánea en Durán, otro sicariato ocurrió esa misma noche en Fincas Delia. Sujetos con un fusil atacaron a 2 hombres. Uno de ellos murió en un hospital cercano, elevando a 65 la cifra de personas asesinadas en esa localidad. Esto mientras en el noroeste de Guayaquil 6 personas fueron asesinadas durante el fin de semana de elecciones. En el distrito Nueva Prosperina, a 2 policías que cumplían con el resguardo de un privado de libertad con arresto domiciliario los acribillaron en la cooperativa Valerio Estacio y uno de ellos perdió la vida. Un arresto domiciliario en una calle prácticamente de segundo orden donde no ingresan vehículos. Nosotros hemos realizado ya los respectivos informes con fecha junio del 2024 ante las autoridades respectivas, indicando que este lugar prácticamente no rendía las seguridades y no daba para que una persona que se encontraba detenida tenga la custodia policial. Nosotros igualmente reforzamos con 2 servidores policiales y fueron sorprendidos por prácticamente 5 antisociales que ingresaron a este domicilio. Fueron inmediatamente sometidos y disparados con armas de fuego de calibre 9 milímetros. Uno de los compañeros, como les dije, falleció, el otro está estable en el hospital de la Policía Nacional, serían de la organización delictiva Tiguerones. Estos decesos ubican a ese distrito como el más violento del país, con 76 homicidios intencionales en los primeros 40 días del año, informó Carolina Pimentel. 3 sujetos fueron detenidos por la policía por el presunto delito de desaparición con resultado de muerte. La víctima, un ciudadano que fue secuestrado al sur de Quito y cuyo cuerpo se localizó en una vía de la provincia de Los Ríos. Las cámaras de seguridad fueron claves para la captura de los sospechosos. Era la madrugada del 1 de febrero, cuando Julio Vaca se quedó dormido en su carro con las ventanas bajas en Quitumbe, al sur de Quito. Había salido de una reunión con amigos. Llegaron entonces sus verdugos.
Utilizaron el mando y así abrieron las puertas. Son 3 delincuentes. Ingresaron al automotor. A él lo pusieron en el asiento de atrás en medio de forcejeos. Pusieron marcha y se lo llevaron. A las 5:17 de la mañana, el carro de la víctima pasó por el peaje de Aloa y 7 minutos después, el auto de los supuestos criminales. Lo mataron. Tenía signos de violencia. El ciudadano Julio Vaca fue reportado como desaparecido el día 2 de febrero del año 2025. Como antecedente también tenemos el levantamiento de un cadáver por muerte violenta, por asfixia por sofocación en la provincia de Los Ríos, en el sector de Patricia Pilar. Abandonan el cadáver del ciudadano maniatado de pies y manos. Es decir, los criminales recorrieron casi 3 provincias para abandonar el cuerpo. La policía, con toda la evidencia, empezó así la búsqueda de los sospechosos y los encontraron el 8 de febrero en Aloa, a bordo del mismo carro azul que fue registrado en video. Pertenecía a la pareja sentimental de uno de los detenidos, todos con antecedentes penales, de nacionalidad ecuatoriana. Dentro de este vehículo se ubicó al ciudadano Yumi Kinga, al señor Quiroz S. y el señor Vera L., los cuales de igual manera tienen antecedentes por secuestro y también por extorsión. Fueron presentados ante la autoridad judicial y al momento permanecen con prisión preventiva. Sobre sus hombros, otros casos, por los cuales también deben responder. Tienen 2 casos que se encuentran en investigación todavía por el presunto secuestro, aparte del que nosotros hemos resuelto. El objetivo era sustraerse el automotor, puesto que esta organización se dedica también al robo de vehículos y autopartes, un negocio redondo en el que no les importa la vida de las víctimas. El occiso deja 2 hijos en la orfandad. Informó Marilyn Jaramillo. La Dirección General de Investigación de la Policía informó que detuvieron a 2 hombres relacionados con el delito de violación. Ambos casos se dan dentro del núcleo familiar. Después de 5 años, la policía al fin dio con el paradero del presunto violador de Ana, nombre protegido. Una menor de 10 años y lo más escalofriante es que era su abuelo, es decir, que habría violado él a su propia nieta. El ciudadano dormía juntamente con la nieta y en horas de la madrugada pues él abusaba sexualmente de la menor de edad. Víctor G., de 64 años, fue detenido por la policía en un inmueble de Quito. Al parecer llevaba esquivando a los uniformados desde 2020, cuando ocurrió la supuesta violación. Bueno, la menor de edad va y denuncia al padre, indicando que por varias ocasiones pues el abuelo había procedido a realizar estos actos, y posterior la menor de edad también lo cuenta a su madre, y es donde ahí ponen la respectiva denuncia en contra del ciudadano. Pero eso no es todo. Otro presunto violador también fue detenido, pero esta vez en Santo Domingo de los Áchilas. Según la policía, él abusó de su hijastra. En relación de los hechos manifiestan que en una ocasión la joven llegó de su unidad educativa, llegó a su cuarto, se estaba cambiando de ropa, y es ahí donde este ciudadano, mediante la fuerza e intimidación, procede a tocar sus partes íntimas y abusar sexualmente de ella. La pequeña tan solo tenía 10 años y el hecho ocurrió en 2018. Ambos casos de supuesta violación sucedieron dentro del núcleo familiar. Tras las detenciones, estos sujetos podrían enfrentar más de 15 años de prisión. De lo que corresponde a violación sería un delito más grave. La pena de libertad pues está entre los 19 a 22 años de prisión de libertad. En lo que va del año, la Dirección de Investigación de la Policía Nacional confirmó que han detenido a 8 personas relacionadas con delitos de abuso sexual y violación. Informó Mía Sabeli Carrera. Al volver, la presencia de fuertes y constantes lluvias en la mayoría de las zonas del Ecuador aumenta el riesgo de siniestros viales. ¿Qué recomendaciones dan los expertos para un manejo preventivo? Les contamos al regresar de la pausa aquí en TVC Noticias.
Regresamos con lo que ha sucedido en las elecciones de ayer. Daniel Noboa triunfó en 14 provincias del país, mientras que Luisa González se impuso en 10. Estos resultados reflejan un Ecuador políticamente dividido y con el desafío de que los candidatos finalistas busquen acaparar la votación que necesitan para alcanzar la victoria. Y la contienda electoral, Daniel Noboa logró imponerse en 14 provincias del Ecuador, consolidando su liderazgo en la primera vuelta presidencial. Su contrincante, Luisa González, alcanzó la victoria en 10 provincias, mostrando una fuerte presencia en varias regiones del país. Con el escrutinio avanzado y los resultados reflejando una marcada división territorial del voto, Noboa, representante de la Alianza Acción Democrática Nacional, obtuvo un sólido respaldo en la Sierra y Amazonía, específicamente en Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora Chinchipe y Galápagos. Por su parte, González, candidata de la Revolución Ciudadana, dominó en provincias con una histórica inclinación hacia el correísmo, incluyendo Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Imbabura, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena. El Consejo Nacional Electoral ha destacado la participación masiva de la ciudadanía en esta jornada democrática, subrayando el papel crucial de estas elecciones para definir el futuro político y económico del Ecuador. Los resultados reflejan un país políticamente dividido, con desafíos significativos para el próximo presidente, quien deberá trabajar en la reconciliación y gobernabilidad del país en un contexto de polarización y demandas urgentes. Las autoridades electorales continuarán con el proceso de verificación de actas y proclamación oficial de resultados en los próximos días, mientras la ciudadanía permanece atenta al desenlace definitivo de esta contienda. Con estos resultados, el escenario para la segunda vuelta del próximo 13 de abril se presenta altamente competitivo, con Noboa y González en una lucha cerrada por captar los votos que requieren para alcanzar la victoria definitiva. Informó Miguel Ángel Bedoya. Los resultados de las elecciones generales 2025 evidencian que la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029 estará conformada en su gran mayoría por las bancadas de ADN y Revolución Ciudadana, que se alzaron con el 86% del respaldo popular. ¿Qué bloque político conquistará la ansiada mayoría? Veamos. Según los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado domingo, la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029 estará conformada en su gran mayoría por las bancadas de ADN y Revolución Ciudadana, que conquistaron más de 130 de los 151 curules. Tenemos una asamblea polarizada definitivamente. Tenemos dos bloques grandes que por sí solos no logran siquiera hacer mayoría simple, ¿no? Esto supone que el legislativo trabajará por los próximos 4 años en una suerte de bipartidismo, pues ADN alcanzaría al menos 67 escaños, mientras que el correísmo se quedaría con 66. El país esté separado en dos tendencias políticas bastante claras. Por un lado, la costa con la Revolución Ciudadana y por otro lado, la sierra y cierta parte de la Amazonía con ADN. Sin embargo, ninguna de estas bancadas obtendría por sí sola la mayoría en las votaciones, que para este periodo será de 77 votos. Los legisladores deberán ponerse de acuerdo para alcanzar el número importante de 77 votos para elegir a la primera autoridad de la Asamblea Nacional y también para conformar las comisiones. Mientras tanto, para lograr mayoría calificada, se necesitarán 101 votos, los cuales son clave para aprobar o archivar juicios políticos. Enjuiciamiento político y fiscalización de parte de la Asamblea hacia el gobierno, creo yo que es una posibilidad que va a postergarse. Creo que va a ir a la congeladora porque es bien complicado lograr una mayoría calificada con dos bloques tan grandes. Este escenario político hace que los 8 curules de Pachacutic, los 5 del Partido Social Cristiano, el único escaño de Construye y otros 4 movimientos locales se vuelvan un ansiado botín para ADN y Revolución Ciudadana, que buscarán alianzas políticas para conformar una mayoría.
tenemos dos organizaciones políticas fuertes que parecerían ser un bipartidismo, estas tienen que alcanzar 77 votos para poder tomar una decisión, nada más y nada menos que para aprobar una ley o para elegir al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Eso obliga a que estas organizaciones políticas regresen a ver a organizaciones que han alcanzado un menor número de curules. La primera sesión de la nueva Asamblea Nacional se llevará a cabo el próximo 14 de mayo y tentativamente podría ser dirigida por la legisladora más votada a escala nacional. Por ahora, es Anabel Asín de la bancada de ADN, informó Álvaro Terán. Votos nulos y blancos, como el ausentismo, es el nicho que deben captar Daniel Noboa y Luisa González para llegar a la presidencia. La votación de los otros candidatos no les alcanzaría. Un solo objetivo es el que deberían tener Daniel Noboa y Luisa González si uno de ellos quiere ser el ganador en el balotaje. Históricamente hablando, desde el retorno a la democracia, es la primera vez que se tiene una final de este tipo, con ese porcentaje en cada uno de los candidatos y con esa diferencia porcentual tan estrecha. Eso deja prácticamente sin margen de acción para capitalizar votos de los candidatos perdedores, pero deja un gran margen de acción respecto de lo que significa el voto nulo, el voto blanco y el voto ausente. Solo como referencia, Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo cita el ausentismo que supera los 2.5 millones de personas. De lo que tradicionalmente veíamos un voto nulo entre el 8 y 9%, estamos hablando de que tiene 6.5 aproximadamente. Ya hay una reducción. Eso quiere decir que algo ya se hizo en la primera vuelta para que el uno o el otro candidato capitalicen parte de ese voto nulo. Ahora en la segunda deberán hacer lo mismo, de nuevo, dialogando con la ciudadanía, enseñando que se puede ser una opción constructiva, no simplemente de únete conmigo porque estás contra el otro. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, va por la misma línea. Utilizar los mecanismos establecidos de la Constitución y la ley. La promoción electoral se da a través de debates temáticos, que hagan 3, 4 debates. Eso va a enriquecer a la democracia ecuatoriana, va a facilitar el conocimiento al ciudadano elector para que den un voto consciente y responsable. Si eso no se hace, entonces vamos a tener aquí una pelea de descalificaciones, de insultos, lo cual no está bien. Nueva meta, nuevos desafíos. Yo creo que el país requiere conocer cómo se va a manejar el futuro del país. Cómo se organizará un gabinete, ya no con amigos, ya no con relacionados, con gente desconocida, sino con gente profesional. Entonces hay que comenzar a analizar estas cosas de una manera objetiva, seria, y no desde el punto de vista de la especulación. Y sin duda la mejor estrategia será la que salga a flote, informó Héctor Romero. Tras conocerse que la segunda vuelta electoral se definirá entre Daniel Noboa y Luisa González, varios expostulantes a la presidencia aceptaron los resultados y anticiparon a cuál de las dos opciones apoyarán el próximo 13 de abril. Tras haberse escrutado más del 90% de las actas oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, se confirmaría que los ecuatorianos deberemos elegir en segunda vuelta entre los candidatos Luisa González y Daniel Noboa. Pero, ¿cuáles fueron las reacciones de algunos de los 14 candidatos restantes que fueron parte de esta contienda electoral? Leonidas Issa, candidato de Pachacutic, quien alcanzaría el tercer lugar, señaló que ya habría recibido invitaciones para dialogar, sobre lo cual dijo estar predispuesto a hacerlo. Sin embargo, condicionó el diálogo a fin de que se mantenga una propuesta de país, además de enfatizar que no van a endosar votos a ningún candidato. Andrea González, candidata que ocuparía el cuarto lugar, agradeció al país, señalando que ha sido un camino largo y difícil, pero que han encendido una luz de esperanza hacia un país desarrollado sosteniblemente, justo y libre. En una entrevista a un medio televisivo dejó entrever que no apoyaría el correísmo. Por su parte, Jimmy Jairala, de Centro Democrático, a través de un comunicado en su red social X, agradeció a quienes lo acompañaron en esta dura campaña, señalando además que no se puede permitir que la división y el enfrentamiento sigan retrasando los cambios urgentes que el país necesita. Henry Cucalón, quien representó al movimiento Construye, manifestó que los ecuatorianos han decidido que otros candidatos vayan a un balotaje, decisión que debe ser respetada en todos los sentidos.
Me mantendré en la arena. No se puede vencer a quien no se rinde, señaló el ex social cristiano. Luis Felipe Tillería mencionó que aparecen séptimos en los resultados, pero que eso no significa una derrota, sino que es el nacimiento de un nuevo proyecto político, y de manera tácita mencionó que para segunda vuelta su voto sería para el correísmo. Carlos Rabascal, quien llegó a esta contienda apoyado por la izquierda democrática, agradeció a quienes confiaron en él y se mantuvieron firmes a su lado, enfrentando las dificultades, coincidiendo con otros candidatos de que Ecuador necesita un cambio urgente. Mi voto en esta segunda vuelta será para Luisa González. Esta es mi decisión personal, no la del partido, concluyó. Mientras que el candidato por el Partido Socialista, Pedro Granja, dijo dar gracias a Dios y a toda la gente que votó por ellos. Aspira que para la segunda vuelta exista un debate serio, sensato y argumentado. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el país ya se prepara para la segunda vuelta, por lo que el Consejo Nacional Electoral recuerda el cronograma de actividades previstas a realizarse para los próximos comicios, que se realizarán el domingo 13 de abril. Es oficial. Ecuador tendrá segunda vuelta para escoger a quien ejercerá como primer magistrado del Estado. Tras una ajustada primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral ya tiene preparado el cronograma oficial que engloba todas las actividades que formarán parte de estos nuevos comicios. El cronograma empezará con el debate presidencial, programado para el 23 de marzo. Después, los candidatos darán inicio a sus respectivas campañas electorales, mismas que se desarrollarán del 24 de marzo al 10 de abril de 2025. Para el 6 de abril, el Consejo Nacional Electoral tiene previsto realizar el primer simulacro electoral de esta segunda vuelta. Días después, el 10 de abril se habilitará el sufragio para personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El 11 de abril se llevará a cabo el voto en casa y ese mismo día comenzará el silencio electoral, mismo que se extenderá hasta el 13 de abril, día en que el Consejo Nacional Electoral inaugurará los comicios de la segunda vuelta presidencial 2025. Se prevé que del 14 al 23 de abril el CNE realice el escrutinio de votos en las delegaciones provinciales, para posteriormente, del jueves 17 al 23 de abril, se lleve a cabo la audiencia pública del escrutinio en la sede nacional del CNE. Para el jueves 24 de abril, el organismo tiene planeado notificar los resultados de la jornada cívica. Finalmente, se abrirá un periodo de tiempo del viernes 25 al 29 de abril para dar conocimiento y resolución de objeciones presentadas a los resultados de la segunda vuelta. Se espera que presidente y vicepresidente, así como asambleístas y otros funcionarios de Estado, tomen posesión de sus respectivos cargos en mayo del 2025, informó Julián Calahorrano. Movimientos y partidos políticos que no retiren la propaganda colocada en lugares públicos podrán ser sancionados. La multa para los infractores podría ser de hasta 4 salarios básicos unificados. Al final de cuentas, solo 2 movimientos políticos llegaron a la segunda vuelta electoral. Serán los únicos candidatos que podrán todavía poseer propaganda en espacios públicos. El resto deberán retirarla. Quienes no pasan a la segunda vuelta tienen que retirar la publicidad electoral inmediatamente y mucho más quienes no han solicitado los permisos correspondientes. Nos basaremos principalmente en la verificación de los permisos otorgados por las administraciones zonales. Quienes hagan caso omiso y dejen su propaganda en los espacios públicos, la Agencia Metropolitana de Control podrá iniciarles procesos sancionatorios. Van de 2 salarios hasta 4 salarios básicos unificados, 2 salarios en la mayoría del territorio del Distrito Metropolitano de Quito y 4 salarios en las zonas especiales turísticas o patrimoniales. Pero si piensa que solo las organizaciones políticas podrán ser sancionadas, tenga cuidado, pues de pronto una multa también le cae a usted. En los sectores patrimoniales eso está prohibido completamente. En los otros sectores, indudablemente, nosotros tenemos que revisar si existen las autorizaciones de los propietarios que correspondan y, por supuesto, en el caso de mantener
ponerse en una circunstancia inadecuada. Todo lo que es fachadas y veredas, nosotros tenemos también la normativa municipal que nos contempla para poder hacer el control correspondiente. Está a tiempo de retirar la propaganda de su pared, de los postes o de los muros cercanos, pues más allá de la multa, aquello permite tener una ciudad más ordenada. Informó Javier Rosero. Y antes de irnos a una pausa, vamos a revisar nuevamente con corte 10:30 de la noche los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Total país, a nivel nacional. Estos son los resultados. ¿Podemos poner la pantalla, por favor? Tuvimos un problema técnico. Vamos a ver si el productor me puede decir si tenemos los resultados del CNE. Ahí están. Vamos a poner pantalla completa. Total país, actas escrutadas, 96.01%. Daniel Noboa con el 44.15%. Luisa González, el 43.95%. Y la sorpresa, el tercer lugar con... Bueno, hay una distancia considerable de números, pero está en tercer lugar Leonidas Issa. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. Una iniciativa del alcalde Pavel Muñoz busca aplicar una segunda revisión tributaria para deudas pendientes con el Cabildo capitalino, así como la eliminación de valores pendientes que no superen los $460. Esta propuesta deberá ser aprobada por el Pleno Municipal para que se convierta en una ordenanza. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció una propuesta de ordenanza para que sea analizada por el Cabildo, la misma que se aplicaría en este año 2025, denominada de alivio económico y remisión tributaria. Iniciativas que buscan extinguir miles de deudas municipales y aplicar una nueva remisión tributaria con menos trámites y más apoyo para los capitalinos y sus actividades económicas. La primera de ellas, relacionada con la extinción de deudas municipales, las mismas que deben estar enmarcadas en varios requisitos. La extinción de las deudas municipales, esto es para deudas tributarias y no tributarias, y deben tener dos condiciones. Tienen que ser mayores a un año y tienen que ser menores a un salario básico, es decir, $460. Esta iniciativa permitiría beneficiar a más de 160,000 personas. Si estás en estas deudas, no tienes que hacer nada. El municipio de oficio, es decir, sin que el ciudadano tenga que hacer algo, sino que el municipio de oficio va a eliminar estas deudas que pueden llegar a 676,000 deudas, es decir, operaciones, beneficiando a 166,482 quiteños y quiteñas. La siguiente iniciativa, una nueva remisión tributaria. Para que solamente pagues del capital y se perdonen los intereses, multas y recargos sin importar cuál es el monto de tu deuda. De igual manera, para acceder a este beneficio se deben cumplir con ciertos requisitos. Debes pagar, eso sí, el capital de tu deuda. Esto es fundamental. Si no pagas el capital de tu deuda, no puedes acceder al beneficio. El alcalde capitalino recordó que en el año 2024 se aprobaron varias medidas que sirvieron para enfrentar la difícil situación económica que atravesaron los capitalinos. Se aplicó una remisión tributaria que permitió una recuperación de $54 millones que se adeudaba al Cabildo. Otra de las acciones aprobadas fue el valor del pago de la patente, que tenía un rango variable. Se cambió su naturaleza definiéndolo en un pago de $15 al año por persona. Asimismo, la renovación automática del permiso único de comercio autónomo. Y para este año 2025, también se aspira a aprobar en segundo debate la renovación automática de la licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas, LUAE. Informó Miguel Ángel Bedoya. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en Avenida Teniente Hugo Ortiz, a la altura del redondel del Calzado. Según versiones, la víctima se dirigía a su trabajo cuando fue impactado por una motocicleta, cuyo conductor no había logrado frenar a tiempo. Las autoridades investigan el hecho y revisan las cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias del accidente. Así, tendido en la calle quedó el cuerpo de un ciudadano de 87 años tras ser impactado, según versiones de moradores, por un motociclista que no habría frenado a tiempo y lo atropelló de manera violenta. Posiblemente sería de tipología atropello, una motocicleta que ha estado circulando por la avenida Teniente Hugo Ortiz, sentido sur-norte, producto del cual le atropella al señor antes mencionado, por lo cual el señor se da la fuga dejándolo al
a la persona sobre la calzada. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes en la avenida Teniente Hugo Ortiz, a la altura del redondel del calzado. Minutos después, miembros del cuerpo de bomberos llegaron al lugar, pero lamentablemente ya no había nada que hacer. Ya se tomó contacto con la esposa, manifestó que ya está avanzando al lugar del siniestro de tránsito. ¿Dónde viven? ¿Cerca de este sector? Manifestó que cerca de aquí del redondel del calzado. Moradores del sector, angustiados por la escena, se acercaron pensando que podía tratarse de un familiar. Al reconocerlo, comentaban con pesar que el señor salía todos los días desde tempranas horas a trabajar. De aquí del calzado mismo tal se haya sido una pena, un dolor muy grande. Yo cuántas veces le he bromeado, yo vaya a descansar, descanse, pero es penoso porque yo también estoy en la tercera edad. Aseguran que este tipo de accidentes son frecuentes y que la imprudencia de los conductores pone en peligro a los peatones, especialmente a los adultos mayores y niños, quienes tienen más dificultad para cruzar la vía de manera segura. Es bastante triste, bastante dolorosa. Hoy por mí, por él, mañana será por mí. Aquí hay los correteos de los señores buceros. Las autoridades han iniciado las investigaciones y revisan las cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. Informó Ailis Morán. La presencia de fuertes y constantes lluvias en la mayoría de las zonas del Ecuador aumenta el riesgo de siniestros viales. Expertos señalan que un manejo preventivo y una conducción cuidadosa de los vehículos podrían evitar pérdidas humanas en las vías del país. Temperaturas bajas e intensas lluvias se han registrado en los últimos días en la capital ecuatoriana y a escala nacional. De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, varias zonas del norte y sur del país presentarán lluvias intensas, en especial en las regiones de Sierra y Amazonía. Pero más allá de salir con un gran abrigo y una sombrilla, el riesgo de presentarse accidentes de tránsito debido a las condiciones climáticas se incrementa, señalan los expertos. En época de lluvia, el incremento se da entre un 20 y 25%, lamentablemente. Más aún en Quito y en Ecuador, donde las calzadas se encuentran en pésimas condiciones en la mayoría de los casos. Entonces realmente es preocupante. De acuerdo a cifras del INEC, la impericia e imprudencia del conductor es la mayor causa para provocar siniestros de tránsito. La impericia y la imprudencia son factores determinantes. Llueva, truene o relampaguee, siempre se puede evitar un siniestro de tránsito y nos damos cuenta que es prevenir para no lamentar. El chequeo de frenos, el chequeo de neumáticos en perfectas condiciones, la aprobación de la revisión técnica vehicular en Quito debe ser importantísimo. Es por ello que se recomienda a la ciudadanía una conducción a la defensiva cuando las condiciones meteorológicas sean adversas, además de mantener una revisión mecánica de los vehículos. Los conductores tenemos que ser conscientes de que los neumáticos derrapan, los vehículos pierden el control para que no tengamos que lamentar. Antes de finalizar, amigos televidentes, con corte de 10:55 de la noche, 22 horas con 55, estos son los resultados del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver, total país, pantalla completa. Actas escrutadas 96.1%. Los resultados son estos. 44.16% Daniel Noboa, seguido de Luisa González con el 43.95%. Son los datos que ya faltaría un 4% nomás para que termine el proceso de escrutinio. Estaremos atentos para llevarles la información. Con esto nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande, como siempre.